Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela. La Casa Blanca ha advertido sobre el plan ilegítimo del régimen de Nicolás Maduro para asegurar que las elecciones no sean libres ni justas. Esto es lo que estaría tratando el régimen de Nicolás Maduro para volver a usurpar funciones. La carrera para destruir la democracia continúa con los últimos esfuerzos por apoderarse de los partidos políticos de la oposición, consideró Michael Kozak, subsecretario interino de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental. El embajador Michael Kozak, subsecretario interino del Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, aseguró este miércoles que los recientes esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por apoderarse de los partidos de la oposición son una señal más de las próximas elecciones, que no serán ni libres ni justas. La carrera de Maduro para destruir la democracia continúa con sus últimos esfuerzos por apoderarse de los partidos políticos de la oposición, indicó Kozak en su cuenta de Twitter en referencia a la decisión reciente del chavismo de utilizar al Tribunal Supremo de Justicia chavista para intervenir en las directivas de los principales partidos opositores. Una señal más del plan del régimen ilegítimo para asegurar que las próximas elecciones en Venezuela no van a ser libres ni justas, agregó. La oposición de Venezuela, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino del país, Juan Guaidó, aseguró que no participaría en unas elecciones falsas y rechazó el fallo del tribunal. Ninguna fachada de democracia. La ONG Human Rights criticó en los últimos fallos del Tribunal Supremo de Justicia contra los partidos opositores y advirtió que en el país suramericano ya no queda ni una fachada de proceso democrático en un periodo que se atisba clave por la celebración de las elecciones parlamentarias en diciembre. Cuando un poder judicial que responde a Nicolás Maduro descabeza a partidos políticos opositores que representan voces dirigentes, vulnera los derechos de los venezolanos, lamentó el director para las Américas, HRW, José Miguel Vivanco, horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura en Caracas expulsara a la cúpula de Voluntad Popular, el partido del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Esta sentencia se asemeja a otras ya dictadas contra los dirigentes de Acción Democrática y Primero Justicia y anticipa el resultado de un proceso aún abierto contra un Nuevo Tiempo, la otra formación de los derechos denominados G4 de la oposición venezolana. El derecho de los venezolanos a votar por los candidatos de su preferencia requiere que haya elecciones libres y justas en las cuales todos los partidos y candidatos tengan una oportunidad razonable de plantear sus ideas al electorado, han subrayado Vivanco en su comunicado. La ONG considera que con estos fallos el chavismo viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y la libertad de asociación. Los principales partidos opositores ya han denunciado que con las condiciones actuales no hay unas mínimas garantías para la celebración de elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. En días recientes, el ministro de Defensa de la dictadura, Vladimir Padrino López, quien fue ratificado por su mando en su cargo este martes, desató esta semana las críticas de la oposición, que lo tachó de cobarde, indigno y violador de la Constitución, después de que asegurara que mientras exista la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los opositores no serán poder político jamás en la vida, ignorando así el mandato constitucional. Cambiando de noticia, también hay un problema en las telecomunicaciones de Venezuela. El problema no es solo agua, no es electricidad, no es alimentos, no es que simplemente también que es de lo más importante, que faltan los insumos médicos, insumos sanitarios. A esto se le suma el problema de las telecomunicaciones.
Recordemos lo que ocurrió con DirecTV, pero también el internet ha colapsado. Recordemos que cuando Juan Guaidó tenía una conferencia con el expresidente Felipe González, expresidente de España, el régimen simplemente cortó la transmisión de internet, la transmisión de Juan Guaidó, que fue por Periscope y por YouTube y otras plataformas digitales. Fueron bloqueadas las plataformas por el régimen de Nicolás Maduro. También en este sentido hay una persecución hacia los periodistas, donde no se puede hablar de forma abierta, libre y democrática en el país. Entonces ahora se avecina el colapso de las telecomunicaciones, lo que faltaba. Adiós YouTube, adiós Twitter, adiós Facebook, adiós Periscope. Las señales de televisión que se apagan, emisoras que no sintonizan, llamadas que no se conectan, internet más lento de la región. Por diversas razones, las telecomunicaciones, igual que el suministro de agua o la electricidad, también colapsan en Venezuela, un país sumergido en una crisis que parece no tener fin. Las razones de este colapso, como todo en la crisis compleja que atraviesa este país rico en recursos, son variadas y difíciles de atender sin el curso mancomunado de los poderes fácticos que hoy se enfrentan mientras se acusan mutuamente de los problemas que sufren los ciudadanos. Pero el margen de culpas concretas, los focos apuntan de manera específica a la caída de la economía y una diatriba política que aturbia cada vez más las aguas del negocio de las telecomunicaciones, lo que deja a millones de venezolanos desconectados. De acuerdo con el Parlamento, que enfrenta su propia crisis con dos directivas que aseguran controlarlo, en Venezuela la economía cayó más del 50% desde el año 2013, cuando el socialista Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, subió al poder. Este dato, sumado a los agresivos controles que congelaron durante años los precios de los servicios de telecomunicaciones, llevó a una desinversión que afectó a la prestación, aseguró la cadena de noticias EFE, el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa. El factor regulador en Venezuela está teniendo un impacto muy fuerte en la prestación de los servicios, dijo Correa. La regulación de precios brutal se ha traducido en una desinversión, añadió. Según Correa, esta medida produjo que algunos servicios, como los que son de internet o telefonía móvil, cuyas rentas promedios deberían rondar en algunos $20, se cobren por apenas centavos. Con este panorama, algunos prestadores ni siquiera se interesan de captar nuevos clientes, pues que los paquetes de instalación cuestan más de $100, pero para los servicios están regulados en algunos centavos mensuales. Por su parte, el experto Frank Monroy dijo a EFE que el vandalismo traducido en el robo de equipos y cables de transmisión ha dejado sin señal a numerosos sectores del interior de Venezuela, puesto que el costo de reposición supera a miles de veces el beneficio a corto plazo para la empresa. Contra las señales también atentan los cortes del fluido eléctrico que sufre el país en toda la geografía de manera permanente. Las consecuencias de esto se padecen cada día cuando son necesarios varios intentos de conectar una llamada tradicional de teléfono o cuando el internet promedia menos de 4 megabytes por segundo. Uno de los registros más lentos del mundo, de acuerdo con el medidor SpeedTest. Específicamente en el día de hoy, jueves 9 de julio del año 2020, se cumplen 51 días desde que la señal de televisión por satélite de DirecTV dejó de funcionar en Venezuela, producto de una decisión política del régimen de Nicolás Maduro, aseveró Correa. Sin embargo, el experto cree que el gobierno no buscaba alejar al operador, que atendía a más del 40% de los usuarios de la televisión por suscripción en el país. Pero tuvo un efecto no buscado de lo que pasó con DirecTV, que tenía mucha penetración en zonas populares,
le incomodó porque ahora tienen en el gobierno menos penetración de su mensaje, agregó. La empresa estadounidense AT&T anunció el pasado 19 de mayo el cierre de sus negocios de televisión de DirecTV en Venezuela, al señalar que no podía cumplir al mismo tiempo los requisitos del gobierno de Nicolás Maduro o del gobierno usurpador de funciones de Venezuela y las sanciones impuestas por Washington al país latinoamericano.